Y de esta manera vamos a dar inicio a nuestro primer panel de la agenda académica. Este panel se llama Retos de la eficiencia energética en el sector industrial. Este panel lo conforman el doctor Mauricio Yepes, a quien le pido nuevamente que me acompañe acá en el escenario, también el doctor Juan Camilo Vallejo, director ejecutivo de FENOGE, el doctor Nelson Hernán López, director de Industria y Proyectos de Gases de Occidente, y el moderador en esta ocasión será el doctor Mario García, director general de Garper Energy. Así que a todos ustedes les pido que me acompañen acá al escenario para dar inicio. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los participantes aquí en el panel. Quisimos aquí traer al escenario al director del FENOGE, a un industrial, precisamente a Mauricio Yepes, que siempre ha estado muy pendiente del tema, para que nos cuenten, y a Nelson de Gases de Occidente, para que nos cuenten cuáles han sido los retos que como industriales, que desde el gobierno nacional y que desde las empresas de servicios públicos han identificado como aquellos que hacen más posible o que traban muchísimo más la implementación de los proyectos de eficiencia energética en el sector industrial. Entonces, en primera medida quiero darle la palabra a Mauricio Yepes para que nos comente en 10 minutos cuáles han sido esos retos que has identificado. Me pedían que para el panel tratara de compartir un poquito sobre, desde el sector industrial, cómo hemos visto al momento de hacer evaluaciones de eficiencia energética, cuáles han sido esas barreras o esos grandes retos que hemos tenido en las industrias y que les sirvan un poquito de ejemplo a muchas de las compañías que se encuentran en este momento evaluando procesos o proyectos en eficiencia energética. Nosotros hemos querido dividirlo en 4 grandes capítulos. El primero son incluso unos retos de tipo cultural, el segundo son unos retos de tipo informativo, el tercero es un reto de conocimiento y el cuarto es un reto de cierta limitación o restricciones regulatorias. Pero como verán, de los 4 hay 3 que están en nuestras manos. Y la verdad es que este evento de eficiencia energética es uno de los objetivos que desde la ANDI, de la Cámara de Grandes Consumidores de Energía, nos hemos trazado para tratar de llenar esos espacios de cultura, información y conocimiento. ¿A qué me refiero yo con cada uno de ellos? Desde el punto de vista de cultura, la verdad es que existe desconfianza en los modelos ESCO. En algunas industrias que han tenido algunas experiencias o que les han contado que algunas otras industrias han tenido ciertas experiencias que no necesariamente sean las más convenientes, es normal que exista cierto grado de desconfianza, pero la realidad es apabullante, no solamente en Colombia, sino en el mundo, como lo podremos ver probablemente en mayor detalle en algunas de las presentaciones que se harán durante la elaboración o durante el desarrollo del Congreso. Hay enormes ejemplos en todo el mundo de que el tema de eficiencia energética funciona. Incluso en países en los cuales el componente, recuerden que esto es un trade-off, y esto, en la medida en que un proyecto se pague, es viable en muchas de nuestras compañías, si no tiene pues un componente ambiental que lo motive. Y esto solamente tiene sentido en la medida en que cierre desde el punto de vista económico. Colombia tiene una desventaja, y es que la formación de precios de energía y gas no es la más competitiva. Sin embargo, en países con menores costos de energía y menor costos de gas, la tecnología hoy permite que los proyectos de eficiencia energética cierren en periodos de tiempo razonables. En Colombia habría de esperar que todavía eso sea mucho más evidente. Incredulidad ante la gran cantidad de oferta de calidad no homogénea. La tecnología está avanzando tan rápidamente que por supuesto que eso puede crear también cierta angustia, pero yo creo, para beneplácito, diría yo, del sector industrial en Colombia, que se han venido fortaleciendo y desarrollando compañías muy serias, que ya han podido mostrar un portafolio de proyectos que nos dan confianza, no solamente en los proyectos mismos, sino en las compañías que están detrás. Escepticismo frente a los resultados de eficiencia energética, en la medida en que se tenga desde el comienzo una forma clara para medir los beneficios de los proyectos de eficiencia energética, esto no debería convertirse en una barrera. Y por supuesto, algo que me mencionaba uno de los ejecutivos de las compañías de eficiencia energética, es que muchas veces desde el comienzo la alta dirección no se involucra en los proyectos, y muchas veces la eficiencia energética arranca desde el ingeniero de proyectos o desde el área
de mantenimiento, que consideran que puede haber una oportunidad, tratan de desarrollar el proyecto y van y se lo venden a la alta dirección. Y eso a veces es complejo. Si eso nace desde la alta dirección o tenemos definitivamente involucrada la alta dirección, es mucho más fácil que se tomen las decisiones y que se proceda con proyectos de eficiencia energética. Barreras de tipo informativo, y para eso es que nos reunimos en un escenario como estos, que lo debemos volver bien frecuente. Muchas compañías no conocen cuáles son realmente los beneficios y los productos financieros asociados a los beneficios o a los proyectos de eficiencia energética. Los beneficios tributarios es increíble, pero uno se lo pregunta a muchos empresarios altamente consumidores de gas y energía y todavía la difusión no es completa. Y esto es, o sea, estamos hablando de beneficios bien significativos, entre renta, depreciación acelerada, IVA, que definitivamente reducen enormemente los tiempos de retorno. Necesidad de señales de mercado para impulsar la demanda, tal vez se asocia igual al tema regulatorio, y se lo mencionaba yo a la ministra en la charla anterior. Resulta que cuando vamos a evaluar si los proyectos de cogeneración utilizando gas son viables o no, la primera pregunta es: ¿y qué va a pasar con el gas y cuál va a ser el gas en el mediano o largo plazo? Y resulta que en Colombia todavía no tenemos señales claras sobre el tema. Pero eso, digamos, que afecta específicamente esos proyectos que son intensivos en el uso de gas. Desinformación sobre los programas de eficiencia energética y los programas de mejora para la demanda, digamos que puede ser otro de los temas que necesitamos mayor difusión. Barreras de conocimiento. La tecnología está avanzando de una manera bien significativa, y lo que pudo haber sido un limitante en el pasado para el cierre de un proyecto de eficiencia energética puede que hoy no lo sea, y desde nuestras industrias no estamos digamos a la vanguardia de la última tecnología que puede existir en cada uno de los campos en los cuales se puede aplicar la eficiencia energética, pero de ahí la importancia de poder desarrollar y fortalecer compañías ESCO en Colombia que tengan la capacidad de estar a la vanguardia en la tecnología del mundo y que puedan ayudarnos a incorporarla en nuestros procesos. Desconocimiento de cuáles son las compañías que están haciendo proyectos de eficiencia energética. Necesitamos fortalecer las redes de conocimiento. Estos son los escenarios también indicados para hacerlo. ¿Quiénes son las ESCO que están haciendo los trabajos bien hechos en Colombia? ¿Cuáles son las empresas que tienen las oportunidades? ¿Dónde está el conocimiento en las universidades que podamos acopiar y que podamos implementar en nuestras compañías? Y por supuesto, cómo incorporamos al Estado para que garantice el marco regulatorio y el entorno que los viabilice. Necesidad de capacitación a la medida para la demanda. Tampoco es que tengamos soluciones que estén diseñadas para todos los usuarios, y ahí necesitamos tropicalizar un poco algunas de las soluciones para garantizar que son eficientes y son efectivas en nuestro medio. Barreras regulatorias, se lo mencionamos ahorita a la ministra, pero era fundamental igual mencionarlo en el panel. No podemos seguir esperando 6 a 8 meses a que se aprueben en un momento dado los proyectos de eficiencia energética para obtener los beneficios tributarios que son la garantía de que ellos puedan cerrar. Se deben definir plazos máximos y casi que crear una ventanilla única como la que estaba proponiendo la ministra, y nosotros desde la Cámara nos vamos a encargar de que eso sea una realidad, recordando constantemente al Ministerio digamos el compromiso alrededor. Se deben simplificar esos procesos, bueno, ya lo mencionamos. Los modelos ESCO por pago de ahorro no están contemplados para obtener los beneficios tributarios. O sea, todavía hay unos elementos que deberían ser perfeccionados en la ley 1715 que garantice que se pueden aprovechar adecuadamente los beneficios tributarios. Y por supuesto, señales regulatorias como tarifas horarias que en un momento dado permitirían incorporar otro tipo de soluciones como baterías y como otro tipo de generación que pueda apoyar los momentos pico que hoy en día no se están remunerando adecuadamente en el país. Nosotros desde la Cámara y desde la ANDI hemos identificado aquí una enorme oportunidad y hemos decidido crear un comité de eficiencia energética. Parte de lo que estamos haciendo hoy con ustedes busca cerrar ese gap y esa brecha. Vamos a buscar compañías de todos los sectores que nos acompañen en este proceso de identificar oportunidades, de compartir buenas prácticas, de motivar incentivos adicionales desde la regulación que viabilicen y que permitan obtener y capturar estos beneficios de eficiencia energética. Vamos a buscar que las buenas prácticas que se hayan dado en distintas industrias en el país puedan ser divulgadas y que le den confianza y le transmitan al sector la confianza que en un momento dado requiere para poder adelantar con seguridad proyectos de eficiencia energética. Lo mencionaba, vamos a generar un mercado de eficiencia energética y otros servicios energéticos donde exista confianza y crecimiento continuo.
Toda medida de eficiencia energética tiene beneficios ambientales, pero no todo beneficio ambiental tiene eficiencia energética. Entonces digamos que también tenemos que ser conscientes del tema. A veces no necesariamente en la búsqueda de un beneficio ambiental pues podamos encontrar un payback que pueda ser justificado a través de proyectos de eficiencia energética, pero yo creo que eso ustedes ya todos lo han identificado y son dos retos independientes que ambos tenemos. Los objetivos que tenemos dentro de esta articulación es el posicionamiento de la industria y lo que hemos llamado efecto manada, es que todos conozcamos en dónde están las buenas prácticas y tratemos juntos de ir en la misma dirección, un diagnóstico sectorial y geográfico que nos permita identificar oportunidades o necesidades puntuales en las distintas regiones. En la ANDI tenemos la capacidad de generar esa articulación, sinergias y experiencias compartidas, se los mencioné, y capacitaciones a las medidas de ciertos sectores o compañías y ciertas regiones del país que lo puedan requerir. Para las empresas de servicios energéticos a las que vamos a convocar también a que nos acompañen en estos comités, pues nos permitirán con ellos trabajar en los modelos tributarios que puedan garantizar la implementación de los modelos y el beneficio tributario, una retroalimentación constante con los industriales o con sus potenciales clientes, revisión de la estrategia del sector y definición de actividades para mejorar el mercado de eficiencia energética y apoyar el desarrollo de proyectos que sin duda son de interés general, tanto de usuarios como compañías prestadoras del servicio. Esto solamente para destacar que la ANDI cuenta con presencia en todo el país, tenemos más de 1.300 afiliados y este debería ser el escenario adecuado para que podamos motivarlos a todos a obtener los beneficios del proceso. Nosotros nos soñamos con un consumidor moderno, un consumidor que no solamente esté pendiente de cuándo se le vence su factura de energía y cómo me contrato y garantizo que tengo energía para los próximos años, o que simplemente veo en dónde puedo ahorrar energía en un momento dado, sino que nos imaginamos y soñamos y queremos trabajar con toda la cadena y definitivamente con todos ustedes en poder potencializarlo. Este es un consumidor que influye en la política regulatoria, es un consumidor que revisa las opciones de autogeneración con fuentes convencionales y no convencionales, un consumidor que desarrolla sistemas de gestión eficiente, un consumidor que está actualizado frente a las dinámicas de mercado eléctrico y gas natural, un consumidor que gestiona la compra de sus energéticos de manera anticipada y planeada, y un consumidor que responde y que participa en esquemas de respuesta a la demanda. En eso tenemos que soñar, en que somos consumidores o prosumidores, si se quiere, que no simplemente utilizamos el recurso, sino que garantizamos que lo utilizamos de la manera más eficiente posible. Muchas gracias. Perfecto, Mauricio. Yo creo que ese es el tipo de consumidores que precisamente forman la Cámara de la ANDI, la Cámara de Grandes Consumidores. Y Mauricio nos acaba de dar una visión en la cual las barreras son básicamente tres. Es una barrera de tipo cultural que yo creo que probablemente es la más difícil de abordar. Barreras de conocimiento, y la otra barrera, una barrera de información en la cual la ANDI, digamos que tiene un trabajo bastante estratégico ahí a través de las seccionales para llevar la información a todos los empresarios del país. Le voy a dar la palabra a Nelson Hernán López. Él trabaja con Gases de Occidente, porque realmente la industria ve que primero no estamos creciendo en gas natural, ¿sí? Pero el gas natural es un energético muy eficiente por naturaleza. Entonces, le doy la palabra para que nos presente cuál es el reto que tiene en este momento identificado para que la industria realmente acometa sus proyectos de eficiencia energética consumiendo más gas y de una manera más eficiente. Adelante, Nelson. Buenas tardes a todos. Pues si bien digamos que se ha mencionado cuáles son esos retos en torno a la eficiencia energética, yo quisiera compartírselos desde la óptica nuestra, desde una empresa de servicios públicos, una empresa que comercializa y distribuye gas natural, y que en las conversaciones, en el hablar, en las negociaciones con los clientes, encontramos todos los días este tema del que se viene hablando hace muchos años, pero que no vemos nosotros cómo o que evolucione con la velocidad que quisiéramos. El reloj no ha empezado a andar, o sea que yo estoy asumiendo mis 10 minutos a partir de ahora. Para empezar, pues digamos, un poco complementando lo que decía Mauricio,
Nosotros identificamos unas barreras técnicas, hay una falta de conocimiento generalizada, nuestra capacidad industrial, los ingenieros, la gente que está en las plantas, en las industrias, tienen un conocimiento muy amplio sobre el quehacer, sobre su producto, sobre lo que hacen en su fábrica, pero digamos que a la hora de hablar de eficiencia energética nos quedamos un poco cortos y no encontramos todavía el nivel de información suficiente, el nivel de formación suficiente para que se pueda hablar de estos temas con una mayor claridad y con una mayor propiedad. Y digamos que tampoco hay una oferta suficiente, es decir, sí han aparecido muchas ESCOs, pero todavía no hay, digamos, a nivel regional incluso, la cantidad de empresas que estén dedicadas a esta labor y que generen la confianza que necesitan esos industriales pues, que no conocen mucho sobre el tema. Hay unas barreras financieras que nosotros vemos y es que estos proyectos pues necesitan plata, necesitan inversión y cuando vamos a preguntar, la banca por ejemplo no está preparada para evaluar un proyecto de este tipo. Cuando se presentan estos proyectos o las industrias quieren hacer algún tipo de inversión en eficiencia energética, tiene que someterse al estudio o al nivel de riesgo crediticio para cualquier tipo de producto, es decir, no hay conciencia todavía en el sector financiero sobre el nivel de especialidad que requieren este tipo de proyectos, sus tasas de retorno y demás. Y además hay un problema de competencia y es que cuando se presenta un proyecto de este tipo, y lo decían ahora algunos, creo que todos lo han mencionado, la persona de planta que conoce y sabe de la importancia del proyecto de eficiencia energética, sabe de los ahorros que esto va a generar, pero que se tiene que hacer una inversión cuando se presentan estos proyectos a los niveles de aprobación superiores en cualquier compañía, pues digamos que lo que se hace es poner a competir un proyecto de eficiencia energética con un proyecto de crecimiento de planta o de crecimiento y duplicidad de la producción. Entonces allí pues lo que hace el industrial sencillamente es decir, yo invierto mi plata en lo que me genera el retorno que es mi negocio, es decir, mi producción, mi producto y no un proyecto de eficiencia energética sobre el que tienen todavía incertidumbre. Hay unas barreras regulatorias y políticas, aquí no me voy a detener porque creo que ya pues las han explicado ampliamente, creo que hay mucha regulación, hay abundante regulación, pero falta implementación. Todavía no vemos cómo todo ese marco regulatorio se convierte en beneficios que sean demostrables de manera ágil, que no hayan que someterse a esperas de varios años para que se vean realmente retribuidos. Y por último, que lo mencionó también Mauricio, pero para nosotros es uno de los más importantes que vemos, y es que no hay cultura de la eficiencia energética, es un tema en el que tenemos que trabajar. Parte de esto pues es el propósito de mencionar ahorita Daniel pues, y Mauricio del comité que se está creando, y lo que vemos nosotros es que hay una percepción en la industria y en muchos sectores o en otros sectores de que los recursos con los que contamos son suficientes, y cuando hablo de recursos me refiero al gas natural, a la energía eléctrica. Hoy en día sí hay que resolver el tema de cuánto gas tenemos y hasta cuánto nos va a durar, pero cuando uno va y conversa esto con un industrial y le dice, mire el gas, pues de acuerdo con el plan de abastecimiento, tenga la seguridad de que con lo que hay, si no volvemos a explotar más yacimientos, hasta el 2025, 2028 habrá gas, y lo que le dicen a uno es, de acá ya me habré jubilado, y el problema lo tendrá que resolver alguien más. Y pues no hay priorización, o sea, si no hay cultura nos dedicamos dentro de la industria o se dedica la industria a promover otros temas y a participar en otros temas y no necesariamente pues a la eficiencia. Si lo analizamos por mercado, en un mercado comercial que es el de los clientes que son grandes consumidores más de energía que de gas en este caso, encontramos por ejemplo que en los centros comerciales hay unas barreras pues en las grandes superficies y es que no se ve el tema de eficiencia energética más allá de las fronteras comerciales. En una gran superficie ustedes van a encontrar, o en un centro comercial ustedes van a encontrar un ancla, un supermercado y una cantidad de locales que cada uno tiene sus mediciones independientes por el tema regulatorio de fronteras comerciales,
pero que si los viéramos como un conjunto seguramente podríamos encontrar muchas propiedades y muchas facilidades allí, oportunidades para implementar un proyecto de eficiencia. Y en el sector industrial, pues un poco lo que les comentaba, el tema de la falta de cultura, el tema de los niveles de aprobación. Y hay uno que es crítico, y es que cuando uno se sienta a hablar con esto con un industrial de estos temas, encuentra que no hay medición. Ustedes conocen el postulado viejísimo que dice que lo que no se puede medir no se puede controlar, y lo que no controlo pues no lo puedo mejorar. Todavía nos encontramos con mucha industria que no tiene certidumbre en la medición de sus variables energéticas, no tienen una línea base, creen que están haciendo o dándole el mejor uso a cada energético, pero realmente no sabemos si sí están dándoselo porque no hay con qué comparar. Entonces creo que falta una cultura de medición pues allí importante. Y a nosotros, digamos, como empresa de servicios públicos, ¿esto cómo nos impacta? Pues digamos que primero no nos vemos como una empresa que venda o que tenga que vender volúmenes sin importar si los clientes los están desperdiciando o no. O sea, para nosotros como principio corporativo el consumo eficiente pues es una base importante, porque en la medida que tengamos clientes que estén usando de manera adecuada el energético, podremos garantizar que estarán con ese energético durante más largo plazo. Entonces, ¿qué nos ha tocado hacer? Empezar a derrotar un poco esas barreras de las que les he hablado. Flexibilizar, por ejemplo, nuestra caja y decirle a nuestros accionistas que para implementar proyectos de este tipo en la industria necesitamos acceso a tasas, a financiación con unas tasas de interés mucho menores a las que puede acceder incluso cualquier industrial pequeño sobre todo, y aliarnos con gente que sí conoce el negocio. Yo a continuación, porque ya se me está acabando el tiempo, les voy a mostrar un pequeño video de un proyecto que implementamos, un proyecto que para nosotros representa lo que la eficiencia energética le puede aportar a un pequeño empresario. Les voy a mostrar el video y luego cierro con las conclusiones. Se trata de un tema de utilización de gas natural en un proceso que generalmente no se usa, porque este tipo de proceso solamente digamos se ha hecho históricamente o se ha usado solamente la energía eléctrica, y encontramos por allí un aliado con el que podemos hacer uso del gas natural para un proceso de extrusión con unos resultados pues que hasta ahora se han visto bastante buenos. ¿Alcanzan a escuchar? Genesis Group y Gases de Occidente logramos hacer una alianza para poder mitigar un desarrollo para el tema de ahorro de energía a través del sistema de gases. Hoy podemos contar en la planta con 12 equipos, 9 extrusoras y 3 impresoras, a las cuales están alimentadas con gas natural. Este ahorro inclusive nos permite poder en el mediano plazo mitigar el costo de la inversión con base al desarrollo que hemos tenido.
Una de las grandes eficiencias que podemos tener aparte del ahorro de la energía es ahorrarnos los tiempos muertos cuando hay los inicios de las máquinas. Anteriormente con energía estamos 45 o una hora esperando el calentamiento de las máquinas. Hoy en día tenemos 15 minutos, lo que es bien importante dentro del desarrollo y la eficiencia productiva de las máquinas. Ese, digamos, es uno de los casos. Nosotros veníamos trabajando proyectos en el planteamiento de proyectos de eficiencia energética desde hace muchos años, pensados en los proyectos que acá se han comentado, proyectos de cogeneración. Tenemos un potencial grandísimo en el Valle del Cauca con la industria azucarera, que curiosamente, siendo el clúster más grande del departamento, es un clúster que no usa el gas natural. Con ellos estamos trabajando en un tipo de proceso, pues, en un tipo de proyecto de eficiencia que busca mezclar la biomasa que ellos queman, haciendo un proceso que denominamos co-firing para que se haga con gas natural. Y así como esos, tenemos otros proyectos como una empresa de servicios energéticos, porque más allá del producto que vendemos, estamos entrando en el mercado de energía solar, estamos entrando en el mercado del biogás. Y digamos que ahí nos vamos moviendo y acomodando de acuerdo con lo que el mercado nos va mostrando y las posibilidades que el mercado de eficiencia energética como tal nos va mostrando. Tenía pues una diapositiva con las conclusiones, pero básicamente pues digamos que todo lo hemos discutido y ahorita lo vamos a complementar. Yo de las conclusiones que tenía ya anotadas, con la que quiero pues transmitirle, que es la que más vemos nosotros como empresa de servicios, es la necesidad de crear una cultura, porque nos falta muchísimo. Creo que tenemos que hacer un trabajo pues importante allí, y aplaudimos nosotros el esfuerzo que está haciendo la ANDI en ese sentido, y de hecho pues de ese equipo que está conformando vamos a ser parte, porque creemos que ahí pues de manera mutua tenemos mucho que aportar. Muchísimas gracias. Excelente presentación. Yo tengo una pregunta de todas formas, y es algo que siempre le preguntan a uno los industriales. ¿Hay gas para un proyecto de mediano, largo plazo de eficiencia energética y se puede asegurar el precio desde ya? Para proyectos como estos, lo que estamos haciendo nosotros es alar un poco la cadena. Y es que nosotros somos la cara al cliente, somos quienes van y se sienta con los clientes a negociar los contratos de largo plazo, pero detrás nuestro está el productor y está el transportador, y si somos los únicos, nosotros como distribuidores, los que hacemos esfuerzos para tratar de cerrar este tipo de proyectos, pues nos vamos a quedar a medio camino, porque de verdad hemos visto que se necesita un esfuerzo de todos. Entonces, particularmente en nuestro caso y en nuestra zona, lo que estamos haciendo es que cuando encontramos un proyecto de este tipo, el potencial, el interés del cliente, involucramos a los agentes de la cadena para que ellos vayan, conozcan, conversen también con nuestros clientes, y a través de eso los sensibilizamos un poco también para que aporten desde su alcance a que el proyecto pues se pueda viabilizar. O sea, para los que no alcanzaron a escuchar la respuesta al comienzo, la respuesta es sí hay gas de largo plazo y se pueden firmar contratos donde están uniendo a todos los eslabones de la cadena para tener un precio competitivo y darle viabilidad a los proyectos. Así es, sin proyectos en este momento estamos cerrando contratos de 7 años, y con proyectos que pueden tener un retorno a 10 años o incluso más, involucramos a los agentes de la cadena. Y no puedo desaprovechar la oportunidad para preguntarles, ¿ustedes consideran que con precio de gas importado podríamos seguir haciendo proyectos de eficiencia energética, o cómo ven el tema desde Gases de Occidente? Yo
yo creo que ese tema todavía está ahí como gris, Mauricio lo mencionaba ahorita, creo que todavía le falta un poco de discusión al tema de las plantas de regasificación porque aún no hemos definido si realmente van a ser unas plantas que van a estar ahí para que el país las use como backup ante un evento pues posible para mantener el parque térmico ante un posible evento del Niño, o van a ser unas plantas que van a entrar gas al país pues de manera cotidiana para que se conviertan como en una fuente más. Creo que ahí todavía falta discusión. Nosotros, como estamos al final de la cadena, pues finalmente nos tendremos que someter a lo que el mercado nos indique en su momento. Si el gas que más fácil podemos llegar a nuestros clientes viene de los campos del interior o viene del offshore que está como parte de la producción nacional, de allí vendrá. Si no, pues tendríamos que acudir al gas importado. Perfecto, Nelson. Ahora vamos entonces con la posición del gobierno, lo que ha identificado el gobierno desde el FENOGE, que es el Fondo para las Fuentes Renovables No Convencionales y para la gestión eficiente de la energía. ¿Qué retos han identificado para la implementación de los proyectos en el sector industrial? Bueno, buenas tardes a todos, a los panelistas. Voy a hacer una pequeña introducción sobre el fondo porque es un fondo relativamente nuevo, ¿sí? Es un fondo que, si bien lo crea la ley 1715 de 2014, tiene, digamos que un proceso de casi 4 años de reglamentación hasta que el fondo cobra vida, ¿sí? El fondo cobra vida en diciembre de 2017, cuando se suscribe el contrato de fiducia mercantil a través del cual se administran los recursos del fondo. El fondo tiene un presupuesto aproximado de 60.000 millones de pesos. La principal fuente de financiación la estableció la ley 1753 de 2015, el Plan Nacional de Desarrollo, ley o artículo que seguirá vigente, digamos que una vez expire dicha ley. Y la principal fuente de financiación son 40 centavos por cada kilovatio que se comercializa en la bolsa mayorista. El fondo se rige por derecho privado con principios de la función administrativa. Podemos manejar recursos de banca multilateral. Cuando son grants los podemos recibir de forma directa. Cuando son recursos reembolsables o crédito, pues sí debemos, digamos que, hacer todo el trámite ante DNP y Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Básicamente el presupuesto, lo que se tiene proyectado es que se destine el 64% a trabajar temas de eficiencia energética, el 36% restante para fuentes no convencionales de energía, más los aportes, digamos, que podemos llegar a tener por fuera del presupuesto general de la nación. Voy a pasar rápido por esta diapositiva. Estas son las diferentes actividades que el fondo puede financiar. Podemos financiar con carácter reembolsable o con carácter no reembolsable en ciertos casos. En la página web del Ministerio de Minas y Energía, en el link de la Dirección de Energía Eléctrica, Fondos Especiales, se encuentra toda la reglamentación del fondo. Los invito a que visiten la página, a que descarguen los manuales, a que los lean, miren, digamos, que en qué caso los puede beneficiar, en qué caso le aplica, y cualquier duda, digamos, que tanto en el Ministerio como directamente en el FENOGE estamos atentos a brindarles el apoyo que necesiten. Estas son las 3 formas de presentación de proyectos. En forma directa, que es probablemente la metodología que más nos interesa aquí en un público, digamos, que de industriales. Es a través de la UME si estamos dentro del Sistema Interconectado Nacional, o a través del IPSE si estamos en ZNI. Las otras 2 formas son convocatorias que abre directamente el Ministerio, o planes, proyectos y programas por su gran impacto social. De todas formas, como aquí me imagino que en el público hay EPCistas o ESCOs, el fondo, digamos, que no solamente actúa como un banco, actúa también como un ejecutor. Entonces, pues probablemente habrán sinergias, digamos, que posibilidades de trabajar en conjunto.
Otra vez voy a pasar muy rápido por aquí. Estas son las condiciones para la presentación de proyectos. Aquí están, digamos que de forma resumida. Son unos requisitos bastante simples. No hay que tener un MGA montado. Digamos que son requisitos que en un proyecto a nivel de prefactibilidad o factibilidad ya se pueden tener. En algunos casos se requerirá, digamos que ingeniería de detalle, pero pues todo depende de la fase de maduración en la cual esté el proyecto. Y una vez con esa introducción en general del fondo, pues como el panel lo establece es las barreras del mercado. Hay plata, ¿sí? Hay plata en el sector financiero, hay plata en la banca de primer piso, hay plata en la banca de segundo piso, pero muchas veces el reto es la colocación de esa plata. Algunos de mis compañeros, digamos que mencionaron el tema de falta de conocimiento de la banca de primer piso en el momento de otorgar créditos. Digamos que es una barrera que se ha ido disminuyendo en los últimos años, pero que aún permanece. Incluso en algunos bancos hay un conocimiento, digamos que nulo, hay otros bancos un poquito más avanzados, incluso en temas de project finance, pero es una barrera que persiste y una barrera con la que los industriales muchas veces se ven enfrentados al querer desarrollar este tipo de proyectos. El tema de las tasas de interés, el tema de las garantías para crédito, muchas veces los industriales, también lo comentaba un compañero, no quieren ocupar su cupo de deuda en el desarrollo, digamos que de este tipo de proyectos, porque tienen de pronto otras necesidades. El tema de periodos de gracia, los periodos de gracia son importantes. ¿Y por qué son importantes? Por los beneficios tributarios de la ley 1715. En muchas ocasiones este tipo de proyectos los desarrolla un SPV o digamos que un vehículo que se crea para desarrollar el proyecto, y si yo no tengo unos periodos de gracia durante 1 o 2 años, se me dificulta mucho, digamos que poder deducirme los beneficios tributarios de la renta líquida. Y un tema de asistencia técnica para la estructuración, ¿sí? Normalmente estos proyectos requieren de una preinversión, ¿sí? Para el tema de eficiencia energética requieren de una auditoría con ISO 50002 o requieren, digamos que otro tipo de estudios que hay que realizar para poder cuantificar cuáles van a ser los beneficios, y muchas veces digamos que hasta aquí es donde llegan los proyectos normalmente en las entidades, cuando digamos que hay que hacer esa inversión sin tener la certeza de que se va a recuperar. El fondo tiene unos recursos limitados, ¿sí? Y la idea es poder atacar, digamos que estas barreras. En este momento estamos trabajando con IFC para tratar, digamos que esquematizar unos recursos para aportar como tasa compensada a líneas de crédito existentes. Estamos trabajando también, como lo dijo la ministra, en temas de eficiencia energética con la banca multilateral. Esta semana probablemente se va a estar contratando la estructuración del programa Caribe, el programa de eficiencia energética Caribe Sostenible, que va a abarcar los 7 departamentos de la región Caribe, y ya estamos, digamos que iniciando la ejecución del programa piloto de eficiencia energética en San Andrés, que es un recurso reembolsable, un crédito que tenemos del BID. Básicamente estos dos programas son similares, consisten en la reconversión tecnológica de electrodomésticos, refrigeradores, aires acondicionados, bombillos, algo de medidas arquitectónicas y algo de paneles solares para autogeneración sin generar excedentes. Este es un resumen del crédito que se está ejecutando en San Andrés. Mi invitación es a que vayan a la página web del ministerio, conozcan el fondo. El Ministerio de Minas y Energía del nuevo gobierno está comprometido, digamos que con la eficiencia energética en el país. Muestra de ello es que nos acaban de aprobar unos recursos para poder suscribir el contrato de fiducia mercantil del fondo por una vigencia de 4 años, que era muchas veces una limitante para ejecutar este tipo de proyectos. Y es un fondo, digamos, que tiene recursos y que está abierto, digamos, que para cualquier persona jurídica que quiera o tenga iniciativas de eficiencia energética. Muchas gracias. Eficiencia energética decidimos apagar
los otros micrófonos y solo dejar este. Bueno, Juan Camilo, esa presentación. Yo creo que es una muy buena noticia para el sector industrial contar con un fondo que de manera directa pueda uno acceder a recursos. No estamos hablando de recursos despreciables, estamos hablando casi de 40.000 millones de pesos. Comentabas que el 40% de los 60.000 millones se pueden destinar por la vía de eficiencia energética. Mi pregunta es, en estos por Dios, en estos 8 meses ¿cuál ha sido la percepción tuya de los industriales que están presentando para Aló, aló. Bueno, la percepción mía es que tanto en el sector público como en el sector privado hay una gran barrera y es la estructuración de los proyectos, ¿sí? Normalmente en ambos casos quieren buscar ahorros durante las fases de estructuración que implican que cuando los proyectos llegan para ejecución, digamos que hay muchos retrocesos y digamos que devolver a realizar los diseños o los estudios de factibilidad que permitan definir si los proyectos son viables o no. Algunos proyectos, tanto del sector privado como del sector público. A la fecha, digamos que hay algunos proyectos que están en evaluación por la UME, otros en evaluación por el IPSE, pero una de las grandes debilidades, digamos, que se han identificado es digamos, que el nivel de ingeniería de la estructuración de los proyectos. Una de las líneas, digamos, que disminuir esa barrera y es la línea de la asistencia técnica, la línea donde digamos, el gobierno estaría dispuesto en algunos casos, ¿sí?, con recursos no reembolsables poder, digamos, que estructurar ciertos tipos de proyectos a nivel gremial o a nivel público que ya sean una base para poder definir que los proyectos son viables, definir que los proyectos tienen un cierre financiero. Estamos también trabajando en una guía metodológica para monetizar externalidades, de tal forma de que haya, digamos, que una forma estandarizada de yo medir en plata, ¿sí?, cuánto me significa a mí disminuir una ppm de material particulado, otras externalidades y beneficios indirectos que me generan a mí estos proyectos. Pero en general pienso que hay que meterle más la tanto en lo público como en lo privado, a la estructuración de los proyectos para que no se nos caigan en el camino. Bueno, y la última pregunta es Mauricio Yepes, ya que participa en tantas juntas, ¿por qué la alta dirección de la empresa, que es una queja constante de, digamos, de los estructuradores a nivel técnico de estos proyectos, qué tanto tiempo le dedica de pronto la alta dirección de la empresa a la revisión de estos proyectos de eficiencia energética? Aló, creo que el secreto va a ser no moverlo. La verdad es que yo creo que sí le dedica tiempo, depende mucho de la madurez de la compañía, pero digamos que yo he participado en compañías que llevan mucho tiempo, por supuesto, en el sector empresarial y que, digamos, son profundas en distintos análisis y alternativas. Pues yo creo que lo que ha sucedido en los últimos años, para que esto no se aproveche de una mejor manera, y lo mencionaba hace un instante mi compañero, es el hecho de que en un momento dado las inversiones en proyectos de eficiencia energética compiten con las inversiones tradicionales de la compañía. También hay que decir que el grado de incertidumbre que ha vivido el país en los últimos años no permite que muchas compañías piensen en el largo plazo. Desgraciadamente 10 años no parece que fuera largo plazo en el mundo, pero en Colombia el largo plazo, con la incertidumbre que hemos tenido política, económica, hay muchas compañías que en un momento dado consideran que 10 años es un plazo demasiado largo. Entonces esos dos temas, uno, que compita
con otros proyectos que son más del core de las compañías, que compita con los niveles de endeudamiento de la compañía y que tenga retornos que pueden ser considerados desgraciadamente en Colombia de largo plazo, porque es que en Colombia, ¿quién fuera a pensarlo? Pues, pero 7 años son largo plazo, cuando 7 años deberían ser largo plazo, deben ser 15 o 20 años. Pero eso está cambiando, y en la medida en que existan recursos y créditos y se estructuren vehículos de financiamiento de más largo plazo que no necesariamente compitan con inversiones en distintos sectores de las compañías, esto se tiene que generalizar. Entonces yo creo, Daniel, respondiendo a tu pregunta, que son dos temas: uno, la incertidumbre que ha habido en el país en los últimos años, en donde muchas compañías no quieren pensar en hacer inversiones a más de 10 años, y segundo, que en un momento dado puedan competir con sus propias inversiones. Por eso, de nuevo, me insisto yo, hay que fortalecer mucho a los socios estratégicos en estos proyectos, a las compañías ESCO que puedan estar dispuestas a invertir en estos procesos y les quiten la carga de la inversión a unas compañías en un momento dado, y ellos que conocen en detalle la profundidad del modelo de eficiencia energética o de ESCO, se vuelven en aliados fundamentales de las compañías en Colombia. Creo que solo les funciona a usted. Perfecto, muchísimas gracias a mis compañeros panelistas. Yo creo que esos son los retos más importantes que tiene la industria para la implementación de los proyectos de eficiencia energética. Muchas gracias.